Silvio iba a entrar, no sé. Bueno. Sí, mira, yo quiero en esta altura del debate proponerles un debate interesante que me asaltó una linda línea de discusión, porque podemos tener diferencias sobre si Señal Colombia fue muy politizado antes o no. Tenemos nuestras evidencias de que hay gobiernos que la han usado más para propaganda particular que otros. Pero una pregunta sí les quiero hacer. Comparemos caudillos, comparemos cómo eran los consejos que hacía el presidente Álvaro Uribe y cómo son los que hace Gustavo Petro. Porque Álvaro Uribe también tenía un interés similar cuando hacía los consejos en los municipios. Claro. Similar, que no el mismo. Y lograba también un visaje nacional e imponer también agenda en esos municipios, pero a mi entender tenía un efecto más rápido de acción, porque el tipo llegaba a un municipio X, la gente decía qué problemas había y él cantaba, sí, consejero, hay que hacer el puente en tal lugar, vea, escuché a doña Margarita. Entonces era como más fácil jugar a ser dictador, porque si él tiene ahí el consejo municipal, todo el mundo con solo hablar se pueden tomar acciones. En cambio, los consejos de ministros de Petro no lo veo con tanta capacidad de acción, que eso sería, a mi entender, lo que busca un dictador, que cuando habla, lo que él diga se opere. Hagan ustedes un análisis de esos dos tipos de consejos, por favor, que estoy que me rechazo. ¿Qué piensa Mauricio de eso? No, a ver, lo que pasa es que volvemos al juego entre lo macro y lo micro. Obviamente, también hemos visto a Petro haciendo consejos en los municipios. Se ha visto, ¿cierto? Lo han pasado por Telepacífico, lo han pasado por otros canales, eso también. O sea, yo creo que el asunto acá es también el nivel de impacto que tenga una resolución. Yo siempre creo que uno tiene que empezar por lo mínimo, ¿cierto? Ahí también tendríamos que ser como muy cartesianos, ¿no? Desde lo menos complejo hacia lo más complejo. Obviamente, desde la sala del Consejo de Ministros, pues por más que el presidente sea el que sea, regañe a un ministro, pues ahí no se va a resolver el asunto del problema de la educación, ni el de la salud, etcétera. Pero si vos vas al territorio y encontrás las problemáticas, conversás con la gente, haces ese tipo como decís, ¿cómo se dice? El de avanzada, como dirían algunos, de una avanzada hacia un territorio, de una avanzada hacia un municipio, pues obviamente eso va a tener un mayor impacto. Obviamente, cada uno de esos instrumentos propagandísticos, yo lo voy a colocar en un ejemplo puntual con los dos casos que pone Silvio en términos de nombres. Miren, pensemos en esto. Hoy por hoy, como vos lo dijiste muy bien, el presidente en los consejos quiere poner agenda. Cuando va a los territorios quiere poner agenda. ¿Cuál es la agenda que quiere poner hoy? La consulta popular. Uribe, cuando hacía los consejos de pueblos, municipios, lo que sea, ¿qué quiso poner en la palestra pública y qué puso en agenda nacional? La reelección. Y escuchamos a Uribe varias veces decir que si la Corte Constitucional se oponía a la reelección, se oponía al pueblo, ¿cierto? Y hemos escuchado a Petro decir que si los organismos estatales se oponen a la consulta popular, se oponen al pueblo, ¿cierto? Entonces estamos escuchando también, o sea, son unas figuras que han emergido en los últimos años, no solo en Colombia, en América Latina, ¿cierto? O sea, si nosotros empezamos a ver desde Centroamérica para abajo, pues que si no empecemos a comparar pues con las situaciones, yo le proponía a Silvio ahorita, entre las conversaciones, hablar, por ejemplo, del caso de Donald Trump, que sería pues un tema también bastante álgido. Pero ahí son unas figuras variopintas que empezamos a crear y hoy esos nuevos populismos, como lo dice Nussbaum, ¿cierto? Entonces, de alguna manera nos vamos moviendo, pero para mí, en cuanto al debate que propone Silvio, la pregunta que hace, lo pongo en esos dos escenarios. Cada uno pone agenda en cuanto a un tema que le interesa. Uribe en su momento la reelección, que era su segunda elección, que fue torpedeada por la Corte Constitucional, a mi modo de ver muy bien hecho, y la consulta popular, que a mi modo de ver es no solamente un suicidio, sino que además también es una tontería, teniendo en cuenta lo que eso significa. Sí, no, o sea, claro, el populismo, pues, Uribe como populista y Petro, pues, se encuentran similitudes, desde luego. Por ejemplo, ahora Petro, ¿cuándo fue la última vez que Petro dio una entrevista a los medios colombianos? No da entrevistas. Lo que hace es sacar un discurso cada 2 días, discursos, ¿cierto? El mismo Consejo de Ministros, aunque tenga la pátina pues de una discusión ¿cierto? De temas, es discurso de Petro. Él habla las 2/3 partes de lo que dura el Consejo de Ministros, es él hablando el mismo discurso que da cuando va a los territorios o cuando ahorita lo hizo esta semana, fue a la policía, le habló a la policía, la misma cháchara, habló en Acacías, en el Meta, la misma, ¿cierto? Ya sabemos cómo opera. La comparación entre Uribe y Petro,
a mí me parece interesante porque es que la ideología sí es la opuesta, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, es obvio. Y nunca habíamos tenido un presidente de izquierda extrema como este man. Entonces, sí asombra, y yo creo que hay argumentos históricos y también incluso filosóficos para pensar que, que un gobierno de izquierda extrema puede causar muchos más desastres que las cosas terribles que se le achacan con razón al gobierno de Uribe, ¿cierto? El exceso en la violencia, el exceso de la violencia del Estado, que es desde luego deleznable, y la JEP esta semana también condenó a más militares por falsos positivos, ¿no es cierto? Y Uribe está en juicio, como tú lo mencionaste. Entonces, a mí me parece que sí, el populismo, pues es el populismo, claro. En Latinoamérica casi que se ha inventado, ¿no? Desde Perón, ¿cierto? Se acuñó el populismo en América Latina. Entonces, eso nos sorprende. Lo que sí es que la diferencia es que nunca habíamos visto un régimen de izquierda extrema y no sabemos realmente cuánto daño puede hacer. Ya la salud, por ejemplo, está en ruinas. La energía está en una crisis que se nos avecina, ¿no es cierto? El orden público, ¿cierto? El Catatumbo, el Cauca, el Casanare, está, ¿cierto? Las disidencias de FARC y los helenos están tomando el control de territorios completos. Entonces, eso es lo que me parece que es la diferencia entre esos dos. Y sí, aquí, bueno, lo tildarán a uno de uribista, jamás lo fui ni lo sería, pero estamos en otra realidad. Y además que también sobre la forma en que se comunicaba Uribe, cuando Uribe era presidente, el internet y las redes sociales no tenían la ascendencia que tienen hoy, ¿no es cierto? Era otra forma de comunicar, ¿cierto? O sea, los consejos de ministros los consejos comunales esos de Uribe, uno veía fragmenticos tal vez en las noticias o leían los periódicos lo que había dicho Uribe, pero ahora Petro lo tenemos 24/7 por internet, ¿cierto? Sabemos lo que opina y lo que siente sobre todos los temas, porque además sabe de todo. Uribe por lo menos no tenía esa, Uribe, que era un autoritario y un aspirante a dictador, porque se trató de perpetuar, como tú lo decías, con la reelección indefinida, pero no se las daba de que sabía de todo. Uribe sabía de una cosa, darle bala a la guerrilla, eso es lo que sabía y por eso lo eligieron y para eso estaba. En cambio, este man es el salvador del universo, va a acabar con el cambio climático, va a salvar a la humanidad con el amor, es otra especie de animal. Sí, yo creo que aprovechando pues que estamos en Semana Santa, yo creo que empieza la Semana Santa hoy, pues nada mejor pues que mencionar ese asunto de los mesianismos, ¿cierto? Que eso es ya una cosa muy vieja, eso pues incluso desde el Imperio Romano pues y ya la es cultura natural del poder corrompe de esa manera, claro. Exacto, ¿no? Y obviamente un pueblo pues se va a ver beneficiado frente, a ver, pensemos en una cosa, no más esta semana que estaba pues, con un estudiante hablando del mundo antiguo, le decía yo, ¿por qué los judíos cuando vieron a Ciro que llegaba a derrotar a los babilonios y que les permitía volver a su tierra prometida, que les permitía la religión? Ciro podía ser un hijo de puta, pero los judíos lo vieron muy bien, porque claro, si nos beneficia a nosotros, si nos permite volver a la tierra, si nos permite volver a reconstruir el templo, si nos permite profesar nuestra religión que los otros no lo profesaban. Entonces, también el pueblo lee, la gente lee a partir de los beneficios que vaya recibiendo, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa que yo creo que también tenemos que mirar. Hay un elemento que sí me parece que también puede ser de análisis, y eso lo hablaba esta semana con un amigo, muy buen amigo politólogo, que le decía yo que obviamente hay un tema que es muy grave en este gobierno y ha pasado mucho en este año y va a seguir pasando, y es la fractura de la relación con las regiones en términos gubernamentales. Eso es muy grave, es decir, por ejemplo, que el presidente de la República no dialogue, por ejemplo, con ciertas autoridades, gobernadores, alcaldes, ¿cierto? Por pura revanchismo político, ¿cierto? Para mí, por ejemplo, es patético, porque en realidad eso lo que hace es vuelve una situación que afecta especialmente a los territorios. Lo vimos, por ejemplo, para mí es una mala decisión, es ceguera política, institucional, incluso económica, lo que pasó con Cartagena, con Barranquilla, perdón, lo que pasó con Barranquilla ahorita con esto, y lo que pasó la otra vez con lo de los Juegos. Bueno, lo de los Juegos tiene otras historias, pero lo que pasó ahora, una decisión cuando ya se había decidido que iba a ser Barranquilla, que ya la gente estaba llegando, que ya estaba toda la hotelería, y que entonces dicen, no, va a ser Riohacha. Entonces cuando uno escucha eso, uno sabe que ahí hay una dosis de revanchismo político con los char, eso no se puede negar. Entonces, para mí uno de los temas graves que lo pongo aquí pues como en la palestra es también ese, o sea, la falta de diálogo con las autoridades, porque vos puedes tener muchas diferencias con una entidad política que esté gobernando, y obviamente no todos los gobernadores iban a ser a favor de él, eso lo sabíamos, ni todos los alcaldes. Entonces, habría que abrir
canales para eso, sí me parece muy grave.